Hola, muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la obstrucción intestinal. Hablaremos sobre la incidencia, la clasificación y el diagnóstico clínico, laboratorio e imagen de esta patología, la cual se caracteriza por no tener preferencia de género, raza ni estrato social, suele aumentar con los años y ser predominante en los pacientes mayores de 50 años. Suele ser infrecuente en la infancia y la adolescencia y lo más importante es que el 25% de todas las emergencias quirúrgicas corresponde a una obstrucción. Es decir, uno de cada cuatro pacientes que nosotros diagnosticamos y llevamos a quirófano de emergencia es por esta patología. De ahí que ustedes como futuros médicos sepan identificar los signos y síntomas y diagnosticar esta enfermedad. Hay múltiples clasificaciones, sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico se puede dividir en obstrucción e ilio. Eso es lo primero que debemos saber. Muchos, sobre todo los que ya rotaron por medicina interna en este cuarto año de medicina, habrán escuchado la palabra ilio metabólico o quizás en pediatría también. La diferencia radica esencialmente en qué produce la obstrucción. En el ítem como obstrucción intestinal como tal se entiende que existe un impedimento mecánico que evita o detiene el tránsito intestinal, mientras que en el ilio hay una disfunción de la motilidad de la pared del intestino. Es decir, no hay un impedimento físico, sino que la pared no se puede mover por causas que veremos más adelante. Existen varias clasificaciones según el punto donde se ubique la obstrucción o su etiopatogenia u origen. Tradicionalmente en cirugía se clasifica en altas y bajas, siendo el punto de división, no sé si ustedes lo recordarán o tendrán idea, ¿algún estudiante? Exactamente, la válvula ileocecal. Esto, recordemos que no es una estructura anatómica propiamente dicha, sino un cambio de gradientes de presión que está presente en el ciego y constituye la válvula. A diferencia de las válvulas de Houston, estas si disecamos el colon no van a ser visibles. Y además, la obstrucción intestinal baja se subdivide en válvula ileocecal competente e incompetente. Esto va a tener una traducción clínica importante que veremos más adelante. Todo lo que esté anterógrado a esta válvula se denomina obstrucción intestinal alta. Sin embargo, algunas literaturas, especialmente en pediatría, se puede encontrar la obstrucción media, que va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Algunos saben lo que es el ángulo de Treitz, recuerdan de anatomía en primer año, ustedes lo tienen más fresco que yo. No, el ángulo de Treitz es el ligamento suspensorio del duodeno, está entre la tercera y la cuarta porción del duodeno. ¿Ok? Y esto se denomina o en estos casos de obstrucciones, correspondía al intestino delgado. Y todo lo que está anterior, en algunas literaturas de cirugía general, se denomina síndrome pilórico, que es otra entidad patológica. Pero para que a ustedes les quede claro, nosotros usamos la división altas y bajas. Según su origen, se pueden dividir en mecánicas funcionales y aquellas que combinan ambas. Mecánicas son las adherencias, el factor número uno. Hoy en día los cirujanos no sabemos por qué las adherencias suceden. Esto se le ha atribuido a la manipulación del intestino, procesos inflamatorios, los talcos, las luces de quirófano, el contacto cuando ya el paciente ha sido explorado quirúrgicamente con las temperaturas bajas del quirófano, pero realmente no tenemos una etiopatogenia y es la principal causa, seguida de hernias, los vólvulos, recordando que los vólvulos son torsión de la víscera del intestino sobre su propio eje, con o sin compromiso vascular, la presencia de cuerpos extraños y la presencia de tumores. Las funcionales corresponden a las pacientes que tienen peritonitis, miopatías o antecedentes traumáticos. Y debemos recordar que existen los mixtos, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen un tumor que se perfora y hacen peritonitis. Entonces tendremos una obstrucción mixta. También existe la clasificación según el compromiso vascular, que puede ser estrangulada cuando el compromiso vascular es irreversible, es decir, ya hay muerte o necrosis total del tejido, y las no estranguladas, aquellas que pueden revertir. Como vimos en la clase de hernia, es similar, es decir, depende de la reversibilidad, perdón, de si hay reversión o no de la irrigación sanguínea del órgano afectado. Además, tenemos que tener en cuenta para el interrogatorio que siempre buscar el consumo de drogas o ciertos fármacos, los opioides o algunos antipsicóticos pueden producir el enlentecimiento del tránsito intestinal o incluso obstrucción. La diabetes mellitus y el lupus eritematoso sistémico, así como la esclerodermia, pueden producir miopatías. Y el síndrome de Gilby, que es una entidad
idiopática que se caracteriza por la dilatación excesiva del colon hasta 3-4 veces su diámetro habitual y se debe tratar de manera descompresiva, bien sea endoscópica o quirúrgica, como una obstrucción intestinal. Clínicamente, siempre les recomiendo, en todas las clases los vemos, la mnemotecnia CLIP, que es clínica, laboratorio, imagen y anatomía patológica. Clínicamente, la obstrucción se caracteriza por una tríada dada por ausencia de evacuaciones, acompañado no de dolor y distensión abdominal y vómitos. Es importante que en cuanto al dolor, evaluemos según la mnemotecnia Alicia, que ya vemos en la clase de dolor abdominal, y los vómitos describir la cantidad, las características y el contenido gástrico, intestinal o fecaloidea. Esto nos va a dar idea del origen o el punto donde está la obstrucción intestinal. Generalmente si es en colon, que veremos en la radiología en la siguiente clase, pero los vómitos no son de contenido fecaloidea, estamos hablando de una válvula ileocecal competente. Desde el punto de vista laboratorio, de clínica, también debemos aplicar las 4 maniobras semiológicas posibles: inspección, palpación, ocultación de los 9 cuadrantes del abdomen de forma ordenada y sistemática, para no ignorar ninguno de los cuadrantes y reportar los hallazgos según lo que hayamos discutido en la clase de palpación, de evaluación abdominal. Y es importante descartar la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que precede la sepsis si el paciente evaluando los signos vitales, tales como frecuencia cardíaca, presión arterial y temperatura, para descartar o confirmar la presencia de taquicardia, hipotensión e hipertermia, lo cual podría agravar el cuadro clínico. Desde el punto de vista de laboratorio, es importante que utilicemos la hematología, la glicemia y creatinina. Esto nos va a dar una idea general del estado metabólico del paciente, así como los electrolitos séricos, que adicional, estos últimos nos permitirán poder establecer un diagnóstico diferencial con un hilo metabólico. Es decir, que un paciente con un trastorno hidroelectrolítico realmente tenga una disfunción en la motilidad porque tenga el potasio o el sodio bajo y la pared no se contraiga del intestino y entonces no sería una obstrucción intestinal. Desde el punto de vista de imagen, el caballito de batalla en nuestro medio es la radiografía abdomen simple de pie con visualización de los diafragmas. Yo recomiendo siempre solicitar la de tórax también. La ecografía no tiene utilidad en la obstrucción intestinal. La tomografía puede ser el gol estándar, especialmente si consultamos literatura internacional donde la tienen disponible de rutina en sus centros de salud, preferiblemente con doble contraste o al menos con contraste oral, para poder visualizar la adecuada planificación de las asas intestinales. El tránsito intestinal está en desuso en la actualidad, se usaba antes, pero es un estudio complicado por el posicionamiento del paciente y porque usa un medio de contraste que es alcalino, y si existiese una perforación, pues complicaría el cuadro abdominal del paciente. Y finalmente, la anatomía patológica. En caso de que debemos resecar una pieza quirúrgica, nos daría el diagnóstico microscópico histológico de patologías tumorales, enfermedades inflamatorias intestinales, diverticulitis, entre otras cosas. Entonces, ahora antes de pasar a la actividad práctica donde valoraremos imagenología, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Por ahora, gracias por su atención.